Aleluya, alabado sea Yahweh, el Dios de Israel, amén. Alabamos y bendecimos el santo nombre de nuestro Padre Celestial y de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Redentor, amén. Dios bendiga a cada uno en este día. He orado para que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos hable a cada uno, a través del tema bíblico que hoy analizamos. En las Sagradas Escrituras, en 2 de Corintios capítulo 5, verso 20, encontramos una frase que nace de Dios mismo, pues Él fue quien inspiró a Pablo y a Timoteo a escribirla. Esa frase merece ser analizada detenidamente y dice: reconciliaos con el Señor. Ese es el título del tema de hoy. Reconciliaos con Dios. Leamos pues la bendita palabra de Dios en la cita antes mencionada, 2 de Corintios capítulo 5, verso 14 en adelante. Yo voy a estar leyendo la versión Dios habla hoy. Y dice así la bendita palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él, que murió y resucitó por ellos. Aleluya. Por eso nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo. Y aunque antes pensábamos de Cristo según tales criterios, ahora ya no. Ahora ya no pensamos así de Él. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros, dicen los apóstoles que escribieron esta carta, nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. Amén. Bendita sea la palabra de Dios, poderosa. Poderosa la palabra de Dios. Amén. Vemos que el apóstol Pablo y el hermano Timoteo le escriben a los corintios hablándoles acerca de la reconciliación con Dios. Esa palabra se ha aplicado a cada creyente a través de los siglos y también se aplica a nosotros, pues la palabra de Dios es eterna y verdadera. Amén. Somos pues instados a reconciliarnos con Dios. Pero yo sé que muchos nos podemos preguntar, ¿pero por qué deberíamos de hacerlo? ¿Por qué el ser humano debiera de reconciliarse con Dios? Bien, el pecado produce una separación entre Dios y el hombre. Cuando el hombre peca, el ser humano quebranta la voluntad de Dios. Sí, generalmente lo hace violentando sus mandamientos y amando más las cosas que el mundo ofrece. Así el hombre pecador se encuentra en una posición de rebeldía contra Dios. Y peor aún, al amar las cosas de este mundo y practicar el pecado, se constituye enemigo de Dios. Así lo declara la Biblia. Oh gente infiel, dice el libro de Santiago en capítulo 4, verso 4, en la misma versión Dios habla hoy. Oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Yo te pregunto, a ti que nos escuchas en esta hora, ¿quieres tú ser enemigo de Dios? ¿Quieres tú tener por enemigo a aquel que puede hacer perecer el alma
y cuerpo en el infierno? Mateo 10:28 lo relata así de esta manera. ¿O acaso no sabes, no has escuchado que la Biblia nos advierte? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Te vuelvo a hacer la pregunta para que la analices. ¿Quieres tú tener al supremo Dios, al único Dios viviente, como enemigo tuyo? ¿Quieres tú constituirte en enemigo de Dios a causa de practicar el pecado y de amar las cosas que el mundo ofrece? Yo estoy seguro que ninguno que sea realmente consciente de la gravedad de esta advertencia querrá constituirse en enemigo de Dios. Veamos una definición de reconciliación para que sepamos por qué y cómo debemos reconciliarnos con Dios. La reconciliación, dice, es el proceso por el cual el hombre se arrepiente sinceramente de su estado pecaminoso y pide a Dios que le perdone y rescate de la oscuridad espiritual en que se encuentra y produce el restaurarlo a un estado de armonía y unión con Dios. Amén. Esa es la reconciliación. ¿Y cómo no reconciliarnos con aquel que la Biblia describe que nos amó primero? Pues aún siendo pecadores mandó a su Hijo único en pago por nuestros pecados. ¿Cómo no reconciliarnos con aquel que las Escrituras relatan y dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Y cómo no reconciliarnos con aquel que las Sagradas Escrituras relatan que expresa, no quiero la muerte del que muere, dice Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento y se salven? Amén. Bendito sea nuestro Señor. Así es, amado hermano o hermana, amigo o amiga que nos escuchas. Hoy volvemos a repetir esa frase que el Espíritu Santo instó a Pablo y a Timoteo a escribir aquel día. Hoy nosotros también decimos, reconciliados con Dios hoy mismo. Nosotros agregamos la frase hoy mismo, pues es urgente que lo hagamos, es urgente que reconozcamos nuestro estado pecaminoso y la gravedad que eso implica. Es urgente que reconozcamos que somos como la hierba que en la mañana florece y en la tarde se seca y es cortada y echada al fuego. Es urgente que reconozcamos que hoy debemos de arrepentirnos y reconciliarnos con Dios. Porque nosotros somos, dice la palabra de Dios, como una neblina. Nuestra existencia en este mundo es como una neblina que pronto pasa, se disipa y nadie sabe dónde está. Nosotros te instamos para que no ames el pecado, no ames el mundo y lo que el mundo ofrece. Escucha lo que la Biblia nos dice en 1 de Juan capítulo 2, verso 17. En la versión Dios habla hoy. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Aleluya. Voy a repetir esta cita bíblica. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. 1 de Juan 2:17 en la versión Dios habla hoy. Es claro entonces que nada de lo que el mundo ofrece, que nada de lo de la tentación pecaminosa que este mundo provoca y seduce, es para siempre, se termina. Mas el que confía en Dios y el que pone en él su esperanza, el que viene arrepentido a los pies del Cordero de Dios, alcanza misericordia, salvación, perdón de pecados y vida eterna. ¿Qué es eso? No es suficiente para que podamos analizar el poner a cuenta nuestra vida con el Señor, con Dios. Claro que lo es. Te instamos para que lo hagas de esa manera. Ahora, hoy es el día de la salvación, pues estamos vivos. Aún el Señor no ha demandado su aliento de vida, el cual nos fue dado una vez. Hoy es el día en que podemos reconciliarnos con Dios. Experimenta eso que ya millones de hermanos en la fe hemos experimentado cuando venimos a los pies del Señor arrepentidos de corazón
y decidimos entregarle nuestra vida y decidimos pedirle perdón, y el Señor nos lo acepta, nos lava, nos limpia y nos da una vida nueva. Aleluya. Vamos a terminar proclamando la cita bíblica que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 3, verso 20. Dice: a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Que Dios te bendiga.